Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:32 minutos, 7:32 en las Islas Canarias. Tengo que empezar dando el pésame a mis dos tertulianos. En fin, siempre nos quedará Albacete y esas cosas. Bueno, yo nunca pierdo, porque como nací en Albacete. ¿Ah, sí? Mi padre se fue a trabajar allí y me nacieron allí, y yo estoy encantado porque adoro Albacete y a los albaceteños. Las gentes, el plano de los albaceteños, celebrando los goles contra el Madrid ayer, te daba muestra de la buena gente que es. Eran gente sencilla, disfrutando de una alegría, sin cosa esa fanática del fútbol. Así que yo me alegro igual. Todos tienen derecho a disfrutar del fútbol, Luis. Claro que sí. Mira, un pueblo que tiene como uno de sus platos típicos el atascaburras. No puede perder, joder. Brutal, riquísimo. ¿Lo han probado ustedes, el atascaburras? Sí, alguna vez. No le pongo ni cara, don Luis. Ah, maravilloso, maravilloso. Buena gastronomía en Albacete, contundente, pero buena. En fin. Las encuestas para el amigo Donald Trump pues no pueden ser mejores en Estados Unidos. Aprobación mayoritaria en Estados Unidos. Bueno, tiene una valoración mejor que la de Obama a estas alturas de su segundo mandato internamente en Estados Unidos. Pero luego es que en todo el continente americano la gente aprueba la operación que ha hecho Estados Unidos contra Maduro. Ay, Dios mío. Sin embargo, lees los medios de comunicación occidentales, especialmente europeos. Bueno, ves cualquier cadena de televisión, salvo el Toro TV y un poquito más en España, y parece que Trump fuera un psicópata que fuera con AK-47 por las calles de Nueva York disparando a ancianitos. Creo que algunos no lo están pasando muy bien con las cosas que va haciendo bien Trump. Y le digo quién no lo está pasando especialmente bien, don Luis, y es el presentador de Antena 3, que ayer se atrevió a llamar a Donald Trump el autócrata. El autócrata. El autócrata. Con lo cual, le tengo una noticia para él, y es que en su forma de ver va a haber muchos autócratas en Europa, porque todos los partidos patriotas que están resurgiendo en Europa van en la línea de defender los intereses nacionales. Si a él le parece autocrático, pues tendrá que ajo y agua, ¿no? Antena 3 han sido especialmente ineptos y malintencionados con Trump desde el principio. Yo creo que uno de los ataques de ira que he tenido en la vida más intensos fue hace muchísimo tiempo, como la campaña. ¿Usted tiene ataques de ira? Sí, lo tuve viendo el telediario de Antena 3. Siendo un tipo sosegado, ¿no? Por eso, no me imagino a Hughes con un ataque de ira. Somos que parecemos un poco atontados, luego nos sale la ira, es una ira homicida. Sí. Bueno, ya sabe usted esa famosa frase de... no me acuerdo cómo se llama el autor de esta trilogía, de cuídate de la ira del hombre tranquilo, ¿no? Sí, claro, sí, ojito con el... Bueno, yo me acuerdo un telediario de Antena 3 en la campaña de 2016. ¿Cómo sería que yo es que me levanté? Esto es imposible. Lewis, ¿no, Luis? ¿No era Lewis? No es C.S. Lewis. El caso es que lo de Trump es el tema de nuestro tiempo. Es el tema de nuestro tiempo. Ahí está haciendo una cosa que es la madre del cordero, para mí. En el último trimestre ha dado un crecimiento grande la economía americana, por encima del 4, me parece, y ha conseguido un dato que es una migración negativa. O sea, a Estados Unidos este último año se ha ido más gente de la que ha entrado. Y eso es una cosa importante, porque ha conseguido crecer sin migración. Que eso es un poco... va contra la idea intuitiva que han instalado de que, como España, ¿no?, que para crecer hay que traer gente. Bueno, pues traer gente es una cierta gente, pero no es necesario que la población vaya aumentando para crecer. Él lo ha conseguido. Y para mí eso es un poco como cuando la curva de Laffer, ¿no?, de Reagan, que Reagan se sacó... Si baja los impuestos se va todo a hacer puñetas, y se sacó la curva de Laffer y dijo, no, si bajo impuestos podemos recauda más, sí. Pues yo creo que esa es un poquito la inversión lógica de las cosas que Trump trae. Y por eso, claro, como la curva de Laffer demográfica, ¿no? La curva de Laffer demográfica. Y por eso le tienen tantas ganas, y porque da en la diana del entramado globalista, democrático, bruselense, o demócrata en el sentido americano, bruselense, y también genera la ira, y ya me callo, la ira tremenda de esos mundos alternativos, pro-iraníes, pro-rusos, aventureristas, conspiranoicos hacia lo demente, que no soportan a Trump.
De lo cual, y están sufriendo mucho, de lo cual yo me alegro. Y les deseo, Y de les deseo hecho, un largo padecer. De hecho, como decía Hughes, y ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, pero lo repetimos, la única persona que está afirmando eso, o la única entidad, la única fundación, think tank, que está afirmando lo que acabas de decir, de que la gran falacia de que hay que importar gente para salvar el sistema de las pensiones o para crecer económicamente, es la Fundación Disenso, que publicó un estudio espectacular donde reflejaba que los inmigrantes, aunque sean legales y vengan a trabajar, tienen que cobrar por encima de 45.000 euros para tener un superávit fiscal, es decir, que contribuyan más a la sociedad con su trabajo, en contraposición con los recursos que traen del Estado en educación, sanidad o servicios sociales. Y si encima esa persona viene a trabajar, no cobra 45.000 euros, pero viene con mujer y 2 hijos que usan sanidad pública, educación pública, servicios sociales, transporte público, esa familia neta nos está costando dinero. Eso es un informe muy silenciado, porque es una manera, o sea, no es porque lo diga la Fundación Disenso, yo humildemente en mi irrelevancia alguna vez he hecho algún artículo. Hay un autor muy importante, George J. Borjas, cubano, creo que de Harvard, que estudió los efectos de la inmigración, siendo el cubano de origen, en el trabajador. La inmigración económica no necesariamente trae crecimiento, y en otro caso, o en segunda derivada, tiene efectos dispares en la gente. Entonces, bueno, hay gente que le puede venir bien, que venga mucha gente, y hay gente en la población en la que no. Y entonces abrir ese melón y empezar a ver en toda su complejidad el fenómeno de la inmigración es lo que no querían. Otras personas a las que no les gusta este enfoque, no solamente el mundo progresista, el mundo racista o racialista, oscurantista, terrible, que esta gente pues tampoco quiere el enfoque económico y les molesta enormemente. Entonces, también este es el enfoque para mí óptimo para mirar las cosas, porque nos permite ver además no solamente los efectos generales, sino a qué gente le va bien y a qué gente le va. Sobre todo porque ese tipo de inmigración que, por ejemplo, traemos en España, que es no cualificada, que es mano de obra pura y dura, eso sí tiene un efecto extensible a todo el territorio nacional y a todas las capas sociales o económicas, que es que su importación produce o presiona a la baja los salarios, porque siempre están dispuestos a aceptar un salario inferior de lo que lo aceptaría un español, porque en su país de origen para él ya es una maravilla lo que cobra aquí, con lo cual, si imagínese que el sueldo de los camareros son 1.500 euros, él lo va a hacer por 900, porque son 900 euros más de lo que cobraba en Bolivia. Claro. O lo que cobraba en Marruecos, o lo que cobraba en cualquier país que no esté tan desarrollado como España, con lo cual siempre esos procesos migratorios masivos presionan a la baja los salarios, y eso nos afecta a todos. Presionan a la baja los salarios, presionan a la baja la calidad de los servicios públicos, porque claro, si metes 3 millones de inmigrantes y no aumentas el presupuesto sanitario y eso educativo y la oferta de vivienda en la misma cuantía, lógicamente pues sube el precio de la vivienda, porque hay más demanda para una misma oferta y baja la calidad de la atención sanitaria, es de cajón. Y es más, aceptan viviendas en peores condiciones, porque si se puede meter 40 en un piso, porque ponen literas, dicen yo he venido a trabajar, a hacer dinero y a llevármelo, es capaz de... Yo alquilo una cama en un piso, entonces el casero dice, espérate un momento, si es que el negocio, ¿para qué se lo voy a alquilar a una familia española si puedo trocear este piso en 50 habitaciones, poner camarotes o barracones y meto aquí a 40 marroquíes? Bueno, por lo cual todo eso produce efectos negativos. Ayer no solo teníamos la noticia de que por primera vez en 2025, por primera vez en 50 años, han salido más inmigrantes de Estados Unidos de los que han entrado, sino que además conocíamos ayer la lista de 75 países para los cuales Estados Unidos acaba de poner ayer una pausa en la concesión de visados. 75 países, entre los cuales está, por ejemplo, un aliado fiel de Estados Unidos como es Marruecos. Ni aliado fiel ni leches. A ver, los marroquíes resulta que vienen a Estados Unidos, ¿se llevan en ayudas sociales más de lo que aportan en impuestos? Fuera visas, no entra un marroquí más. Bueno, es que es el derecho que tiene un país a discriminar, y es la palabra técnica, es una palabra tabú, discriminar quién viene y dónde viene y cómo viene. Entonces, la inmigración tiene efectos en los servicios públicos, en la hacienda pública, tiene efectos en el mercado de la vivienda. En España es una situación dramática. Tiene efectos, sigamos repasando, en seguridad. Tiene efectos en el censo. Y si quieres también a largo plazo tiene efectos en eso, como el término ese árabe de la sabirilla, la cohesión nacional, que puede tener también es una cosa muy compleja, y aquí se ha tratado primero de no tocar el tema. Y como mucho estaba la explicación simplista de un liberalismo un poco del liberalismo madrileñista, que es decir, no, para crecer necesitamos inmigración, que es el mismo argumento de Sánchez. ¿Cómo se van a molestar con Sánchez si Sánchez es la aplicación práctica del ideario
del ideario que estaba atrás mismamente las regularizaciones de Aznar, ¿no? Entonces, bueno, pues y Trump, claro, cada medida de Trump, hay otro dato por ahí, hace poco, perdón, las restricciones a la inmigración en Estados Unidos ya están teniendo algunos efectos en el mercado de alquiler, mercado de la vivienda. Pues eso es otra cosa que también... Bueno, los pisos en Miami se han desplomado con un 37% o algo así. Magnífico. Sí, sí. Entonces, también nos decían, hombre, que esto era una especie de bulo oscurantista, raro, rancio, el hablar de la... No, es que hay estudios, por ejemplo, sobre varios países, sobre cómo las oleadas de inmigración han impactado en el precio de la vivienda. Pues que es una realidad, aparte es que es de cajón. Y fíjense lo poco sectario que soy, don Luis, que usted sabe perfectamente que yo soy nacido en la Nueva Granada, malamente llamada Colombia, y creo que Colombia está en uno de esos países donde ya han cesado el visado, pero es que la inmigración tiene que hacerse en orden, controlada, en función de las necesidades generales o del interés nacional, en función de los requisitos de mercado, las cosas que el país quiera explotar, y todo eso hay que hacerlo, no se puede hacer desordenado por más que sean colombianos, incluso de donde sean. Un país tiene derecho a controlar su inmigración, a decidir quién viene y a decidir para qué viene, ojo. Sí. Decir para qué viene. Así es. Bueno, pues no sé, yo me gustaría tener aquí en Europa dirigentes que hagan eso mismo. Oiga, vamos a ver, los españoles trabajan duro para pagar impuestos. Por tanto, ¿tiene sentido traer gente que consuma más ayudas sociales de lo que aporta? Pues no, porque le estás quitando a la gente los impuestos, a los españoles los impuestos que pagan, a los españoles y a los inmigrantes legales, que también se ven afectados por lo mismo. Y que han hecho la cola y que dicen, ¿por qué entra otra gente que no ha cumplido los mismos requisitos que yo? Exactamente, entonces, bueno, pues oiga, yo quiero alguien que nos gobierne como Trump gobierna en Estados Unidos. De hecho, si me parece mal lo de Groenlandia, es porque se me queda corto. ¿Por qué solo se quiere quedar con Groenlandia, Trump? Por favor, que se anexione toda la Unión Europea y nos libre de Ursula von der Leyen de una vez. Le van a poner de vuelta y media ahí perejil en los internetes, pero ya me han puesto, pero vamos, entra por el oído hay una cosa que también los antitrumpianos que nos rodean, porque lo de Trump yo tengo algún amigo incluso que se está haciendo antitrumpiano después de años, y yo sufro, pero es que Trump genera unos efectos tremendos. Hay que ser fuerte, mantenerse, porque el asedio de la información que tenemos, hay que mantenerse fuerte, a veces en soledad. Lo que está haciendo Trump es reforzar la soberanía, el concepto de soberanía. Y es verdad que, por ejemplo, el hecho de que se quedara con Groenlandia va en contra de la soberanía danesa. Bueno, vale, sí, pero nosotros no vemos las cosas así. Trump lo tenemos que analizar con ojos americanos. ¿Y qué ha votado el americano? ¿Cuáles son los intereses norteamericanos? Pero viéndolo desde España, vemos que Trump supone el refuerzo de la soberanía nacional en algo, por ejemplo, como la cuestión demográfica. Pues es interesante. Y por eso hay que mirarlo con ojos, yo creo, y aprender y ver lo que está haciendo. Está siendo pionero, bueno, está cambiando el mundo, es la realidad. Ay, Dios mío, o sea que usted también defendía a Trump desde 2015, como yo. 2015. Por supuesto. 2015. Y 2015. puedo contar un día, contar un artículo, el motivo por el que empecé a... Yo no tenía pues Trump me lo conocía como todo el mundo por las cosas de los realities y la mujer estaba tan alta de rubia que tenía. Pero me acuerdo que había un columnista, me tocó una suplencia de Antonio Burgos un verano en agosto, y entonces yo me tocaba escribir. Y yo había leído un artículo de un columnista a veces, no diré el nombre, que le ponía fatal a Trump y lo comparaba con Pablo Iglesias. Y yo, en mi ignorancia, ¿no?, en mi ingenuidad, como un bebé, un niño que pregunta, ¿pero cómo puede ser que este y este que son distintos sean lo mismo? Empecé a tirar del hilo. Popular incluso lo llegó a comparar con Podemos, ¿no? No, totalmente, siempre. Siempre, y alguna diputada del Partido Popular diciendo que Trump y Sánchez son lo mismo. Y el leitmotiv de la prensa centro-derechista, de la prensa del marco del PP, es que Sánchez igual a Trump. De ahí no lo sacas, ¿no? Sí, y ahora tienen un problema. ¿Ustedes jugaban de pequeños a aquello de te hago preguntas y no puedes decir ni blanco, ni negro, ni sí, ni no? No. ¿Recuerdan ustedes aquello, no? No. En Albacete no, creo que no se En Albacete no jugaba. Estaba con el tragaburras ese y no daba tiempo. Atascaburras. No.
Bueno, pues es un juego muy simple. Se trata simplemente, yo le hago a usted preguntas y no puede usar ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Me parece mucha limitación, pero bueno. Entonces yo le Es usted un autócrata, don Luis. ¿Usted firma como Hughes? Y entonces, pues usted no puede decir sí. Tiene que decir, bueno, pues Afirmativo. ahora... Afirmativo. Bueno, pues ahora... les pasa a los medios de comunicación de la derecha progre que, claro, tienen que contar que se ha echado a un asesino de Venezuela y no pueden reconocer que lo ha echado Trump, con lo cual y resulta que la operación ordenada por pues ha tenido éxito. Estamos en el terreno de lo impersonal. Ha sido derrocado Saddam Hussein, ha habido un cambio de gobierno en Venezuela y como mucho se elogia a Marco Rubio. Que lo está haciendo a pesar de desde la providencia, entre la providencia y Marco Rubio no hay nada. Bueno, es que recordemos que se han pasado tanto de rosca porque, claro, ellos defienden a Irán, pero se supone que son feministas, entonces de repente se han visto que las mujeres en Irán, en la izquierda, las mujeres en Irán se han levantado contra el régimen, entonces dicen, joder, entonces ahora qué digo, entonces han dicho... El pueblo iraní, lo dijeron en televisión española hace 2 días, el pueblo iraní se ha levantado contra el régimen de ultraderecha. No me jodas. Bueno, esto es una broma. Tremendo. Si cuentan así la actualidad, imagínense cómo contarán la historia. Eso es lo que contaba, me lo vi un vídeo el otro día del actor el de Lost in Translation, ¿cómo se llama? Que está picado de viruela, el del Día de la Marmota. Ay, sí. Por cierto, ahora lo busco, pero la frase de hay 3 cosas que todo hombre sabio teme, que son la tormenta en el mar, las noches sin luna y la ira del hombre tranquilo. Esa frase es de Patrick Rothfuss en su saga Crónica del asesino de reyes. Hay que incorporarla Qué buena cosa, sí. Buena cosa. Pues este hombre, que no recuerdo el nombre y con la memoria que tengo, pues ya me aparecerá mañana. Bill Murray. Pues Bill Murray contaba, a Joe Rogan le contaba... Maravilloso actor. Le contaba, fantástico, le contaba. Bueno, yo me empecé a leer la biografía que hizo Woodward, de mi amigo Belushi. Y dice, bueno, yo llevaba 5 páginas, tuve que dejar de leerlo porque es que era completamente... Yo era amigo mío toda la vida y yo no conocía nada de lo que contaba, era una invención. Y pensé, si esto lo ha hecho con mi amigo, yo sé cuál ha sido la vida de mi amigo, ¿qué no habrán hecho con Nixon, ¿no? Los famosos de Woodward y Bernstein, ¿no? Todo esto lo decíamos por algo, ¿no? Porque si cuentan así la actualidad, ¿cómo contarán la historia? Es que y son los mismos que te hacen una ley de memoria histórica, es que ya, imagínate. Había un titular hoy en El País que decía, Irán atrapado entre Khomeini y Trump. Y el hombre... me parece proporcionado, ¿no? Atrapado entre la horca y la no horca. Estamos así bueno, es un delirio todo, ¿no? Bueno, es que en el fondo uno se pone a pensar y dices, ¿cómo han podido resistir todas estas dictaduras criminales tan siniestras durante tanto tiempo? Pues han resistido porque contaban con el apoyo, la cobertura de Occidente, de toda la progresía occidental. O sea, Khomeini era una creación de los progres franceses. Y allí que fue el clérigo siniestro, pues, con una operación de blanqueamiento brutal, ¿no? De hecho, es que fijémonos una cosa, lo primero que ha hecho el pueblo al levantarse ha sido quemar mezquitas, porque eran persas oprimidos por el Islam. O sea, la gente que no se piense que son árabes musulmanes, son persas que un día los conquistaron y lo primero que han hecho ha sido levantarse a quemar mezquitas. A mí una cosa con lo que pasa en Irán, yo soy muy ignorante en las cuestiones ya de Irán, de Oriente Medio y tal, ¿no? Y siempre he pensado que hay mucha propaganda por todos los lados y que la realidad, pues eso, como lo de Nixon, ¿no? Entonces, no suelo opinar mucho, pero a mí 2 cosas que me llaman la atención. Uno es las condiciones materiales que dan lugar, que son reales, los problemas económicos que dan lugar a un levantamiento. Es decir, todo parece que lo ha hecho la CIA y el Mossad. Hombre, las condiciones materiales de las que hablan son o no son reales. Y luego la cifra de muertos, porque como mínimo dan 2.000, son muchos muertos. Pero es que otras fuentes dan decenas de miles de muertos. Y dice, hombre, ¿y a alguno no se le mueve el alma? ¿Todo va a ser lo mismo? ¿Todo es igual? ¿No? Yo creo que cuando estamos hablando de miles y miles de muertos, en fin, yo creo que ahí no es una cuestión simplemente ideológica de unos contra otros, sino que hay una realidad de carnicería total allí, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué sucede a lo largo de las próximas horas, porque se está moviendo en Irán el tema a toda velocidad. Lo último es que Trump, después de haber empezado a movilizar sus aviones, de repente ¡pum!, ha pisado el freno, ha dicho que se está deteniendo la matanza, lo cual puede querer decir que en estos momentos las conversaciones Estados Unidos-Irán para que el régimen ceda el paso, pues pueden estar teniendo éxito, pero vamos, no lo sé. Podríamos decir entonces, don Luis, que en un par de semanas Trump ha acabado con el régimen dictatorial chavista en Venezuela, le ha puesto un cortafuegos económico a Rusia, se acaba de ganar la carrera armamentística contra China, se ha cargado el régimen ayatolá en Irán. No, es que ha tocado dos ejes tremendos. El eje del foro de Puebla, el grupo, por un lado, que a ver si lo de Cuba, yo creo que la cuestión es Cuba. Bueno, muy significativo el que ayer anunciara Marco Rubio que envían ayuda humanitaria a Cuba por lo del huracán que tuvieron en octubre. Me parece así como por ejemplo lo de Irán, todo lo que hagan en Irán parece ser que tendrá unos límites. Primero, todas las cosas que puede hacer un presidente que no puede hacer sin apoyo del Congreso. En segundo lugar, todas esas ideas que vienen del aislacionismo, que no son aislacionistas, del no intervencionismo, que no mueran americanos allí. Ellos no mueren. De no meterse en una invasión a largo. O sea, todo dentro de ese conjunto de posibilidades hará algo. Pero en Cuba, una intervención o una atornillada al régimen cubano, eso sí que tendría un efecto muy bueno electoral. Ahora que viene el midterm, porque en muchos estados hay mucha población hispana. Y lo de Cuba es plato aparte, rancho aparte, eso es otra. Y yo creo que ahí... Y Petro, también va por Petro. Bueno, pero Petro cae solo, o sea, Petro ya no se puede presentar en las siguientes elecciones. Pero lo de Cuba... Bueno, si no llama a la constituyente, no. Porque lo que quiere es cambiar la constitución para poder presentarse. Ha dicho que la voluntad popular está secuestrada por el Congreso, pero si el Congreso es la voluntad popular... Según, si el Congreso es de izquierdas es la voluntad popular, si no, no. Entonces lo de Cuba, siendo Marco Rubio descendiente de cubanos, estando la posibilidad electoral ahí, su propia figura, yo creo que eso... Y claro, ya tocas un eje que llega hasta aquí, que llega hasta España. Y luego Irán hasta China... Tratas de tirar a China del continente, no sé, en fin, la verdad es que para ser tonto Trump no está mal la cosa. Sí, menos mal que era tonto, porque si no, a estas alturas había entrado con los tanques en Pekín, ¿no? En fin. Don Luis, hay una anécdota que siempre me gusta contar de Trump, que refleja el carácter de la persona, porque detrás del personaje está la persona. Él tiene un libro, un magnífico libro de negocios, de hacer dinero, el arte de hacer dinero, The Art of the Deal. Entonces él cuenta cómo la pista de hielo de Nueva York, la de Central Park, la mítica, donde todos los neoyorquinos patinan ahora, durante mucho tiempo se rompía, se cerraba, le tenían que hacer reparaciones, mantenimiento, y era como una cosa que la ciudad siempre tenía de la pista vuelve a estar dañada y los neoyorquinos no podemos tener una pista en Central Park dañada. Entonces un día él se presenta a la licitación para arreglar la pista de hielo de Central Park. La pista de hielo que hay hoy es la que hizo él hace 30 años y no se ha roto nunca. Y ahí está. Entonces al final del libro le preguntan, pero señor Trump, habiendo conseguido eso para los neoyorquinos, ¿cómo nunca ha ido usted a patinar a esa pista de hielo en Central Park? Y Trump responde, porque mis enemigos nunca me verán caer. Todos los que me quieren ver caer no me van a ver caer. Había una entrevista ayer a Kennedy hablando sobre los hábitos de Trump y contaba dos cosas, que el doctor Oz, este famoso, ha hecho un análisis de testosterona. Dice, según parece, tiene unos niveles de testosterona desconocidos por un hombre de 70 años. Dice, esto le gustará mucho que lo diga. Y luego decía, no sé cómo sigue vivo este hombre por la alimentación que tiene. Sí, o sea, que alimenta a base de Coca-Cola y de hamburguesa, ¿no? Pero además visteis que volvió a poner un botón en el despacho Oval, que cada vez que le da le traen una Coca-Cola, una Diet Coke. Entonces le da el botón y le llega una Coca-Cola. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hablar pues de cosas que están pasando aquí en España, porque no sé, yo no salgo de mi asombro. Puestos a volver a blanquear a Sánchez,
¿Qué necesidad tenía Feijóo de arruinarle la campaña a Azcón en Aragón, reuniéndose este lunes que viene con Sánchez? Por el amor del cielo, no lo entiendo. ¿Le cae mal Azcón a Feijóo? Pausa publicitaria y lo comentamos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la Clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Radio Libertad, más cerca de ti. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Estábamos hablando fuera del micrófono, hemos descubierto el concepto de metabucle. ¿Se imaginan ustedes, hablando de Bill Murray, pues se imaginan ustedes despertarte todos los días viendo la película El Día de la Marmota? Siempre el mismo día viendo eso. Bueno, se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Víctor Garzón. Nada que ver con los hermanos Garzón, protagonistas de la famosa paradoja. Que gran economista, nada que ver con el primer hombre de economía, no sé si por suerte o por desgracia, porque la vida les va bien en general. O sea que... Bueno, no sé. En fin, bueno, con don Víctor pues le hemos traído porque es un experto en tema de políticas verdes y su efecto en los distintos países y sectores sociales, pero bueno, también hay que hablar de más cosas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la reunión que tienen este lunes que viene Feijóo y Sánchez. Resulta que Ursula von der Leyen toca el pito. A ver, que España tiene que enviar tropas a Ucrania como parte de la fuerza de paz cuando haya un acuerdo de alto el fuego, patatín patatán, como van a enviar Francia, Reino Unido. Tú también, Sánchez. Entonces Sánchez dice, venga, vale, pero me tiene que apoyar Feijóo porque con mis socios no lo voy a hacer. Y entonces va y cita Sánchez. Vamos, le dice a Feijóo que apoye y Feijóo dice que bueno, pero que se reúnen en Moncloa el próximo lunes. Dices, pero ¿qué necesidad hay de esto? No lo entiendo. O sea, vamos a ver. Si tienes que aprobar lo que te ha dicho Úrsula, pues estupendo. Que lo lleve al Parlamento, votas a favor y ya está. ¿Qué necesidad hay de blanquear otra vez a Sánchez?
¿Qué es? ¿Tiene alguna especie de pulsión? ¿Es adicto a Pedro Sánchez, Feijóo o algo por el estilo? ¿O es que disfruta humillando a sus propios votantes? ¿O es que odia a Azcón para hacerle esto en mitad de la campaña electoral? No, yo la verdad que de las decisiones que usted comentaba de lo del Día de la Marmota, el PP vive en un Día de la Marmota constante respecto a su propia indefinición constante en ese sentido con el propio Pedro Sánchez, pero vamos, en general con el Partido Socialista. Entonces, vamos, a mí por lo menos no me sorprende que en toda la línea de la política europea se alineen. Lo que pasa es que es muy difícil explicarlo, claro, lo de ir el lunes otra vez, pues ayer sacaron el rollo este de la institucionalidad, de que si no respeta uno las instituciones no respeta a España y demás, pero no sé quién se lo cree, no sé si a estas alturas alguien se cree eso. Es el gran argumento del PP y no olvidemos que después de la amnistía lo primero que hizo fue darle tranquilidad, o sea, volver a hacer como si nada y volvamos al juego de las instituciones, o sea, que las instituciones se traguen ese tipo de cosas, o sea, realmente eso sí es un bucle y aparte el gran atributo que tiene el PP, realmente, la institucionalidad. Entonces, pero también le hace esperar que le hace la puñeta a los varones, ¿no? Hasta parece que demasiado. Bueno, yo creo que, por ejemplo, Juanma Moreno siempre va muy en esa línea. Quiero decir, yo creo que luego la campaña, vamos, que yo no descartaría que con María Jesús Montero tenga un tono más o menos complaciente, sabiendo que también mucho del votante que ha adquirido el Partido Popular allí en Andalucía es ex votante socialista. Claro, es que yo creo que el PP ha seguido el PP, que lucha por mantener el poder tipo Ayuso, y luego el PP que quiere heredar a los socialistas. Exacto. El PP que quiere heredar a los socialistas tipo Moreno, pues la rampa esa de la institucionalidad, moderación. Es un poco yo, ¿no? Yo por eso, Luis, en la pausa publicitaria le comentaba que hoy traía 3 excelentes noticias a esta tertulia de lujo. Pero bueno, ya tenemos hasta buenas noticias. Tenemos buenas noticias. La primera es esta. Feijóo se reúne con Sánchez para negociar una serie de cuestiones. Me parece una excelente noticia. La primera porque se pone de manifiesto una vez más de forma didáctica la estafa que supone el Partido Popular. Que recordemos que Feijóo dijo: yo no voy a ir a un acto en Casa Real porque va Sánchez y no quiero coincidir con el mafioso, pero sin embargo unas semanas después va a Moncloa a pactar con él y a negociar cosas. Entonces, que todo el mundo, hoy hay muchos peperos, muchos electores del Partido Popular, votantes que se han despertado diciendo: me han vuelto a estafar, no los voy a volver a votar. Así que creo que es una excelente noticia. Y es una excelente noticia también porque es un nuevo clavo en el ataúd del bipartidismo, donde la gente ve que estos son los mismos pero cambiados de color. Entonces creo que es un día menos, se adelanta el momento de la salvación nacional. Me parece estupendo que se reúnan, que todo el mundo vea la estafa que suponen y que todo el mundo se dé cuenta que nos están robando. Parece fantástico. En segundo lugar, la otra noticia que les traía es que Vox en Europa está defendiendo los intereses nacionales. ¿Cómo? De 2 maneras. La primera, con una moción de censura contra Ursula von der Leyen. Ahora hablaremos del Mercosur, de Úrsula. Que el Partido Popular va a tener que votar y el Partido Socialista van a tener que votar en sede parlamentaria esa moción de censura y que se retrase. El Partido Socialista sabemos lo que va a votar. El Partido Popular no estoy seguro de lo que va a terminar votando. Veremos, pero probablemente voten lo mismo como el 98% de las cosas que pactan en Europa. Y la segunda es que Vox ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el acuerdo de Mercosur, porque vulnera y ataca frontalmente los tratados de la Unión Europea y los intereses nacionales y la soberanía de las naciones. Y por tanto, con esta cuestión que eleva al TJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se paraliza la aplicación de Mercosur en tanto en cuanto el TJUE no se pronuncie. Con lo cual retrasamos un poco la destrucción del campo y esperemos que Vox gane ese recurso. Vamos con Mercosur. ¿Por qué es destructivo para el campo español, para la agricultura, la ganadería española? Que por cierto el PP tendrá que votar también esta cuestión que es el Parlamento. Pues vamos, para que nuestros oyentes también lo sepan, que al final se está hablando mucho de agricultura en Mercosur, porque al final el sector primario es el que ha levantado la voz, como en muchos de estos acuerdos, porque son los perdedores. Vamos, el campo lleva siendo perdedor en todo lo que tiene que ver con la Unión Europea muchos años, que es verdad que tienen la PAC y ciertas ayudas, pero vamos, simplemente es la manera de acallarlo, tenerlo tranquilo, mientras la destrucción va constante. Y Mercosur es pues una piedra más, un clavo más en el ataúd del campo, pues en la línea de que viene se supone totalmente
la competencia, o sea, establecer la competencia desleal con los productos que vienen del cono sur, de todos, vamos, de los 4 países que aceptan este acuerdo: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y quiero decir que es importante que la gente sepa que no solo va del campo el acuerdo, o sea, el acuerdo es muy amplio, tiene que ver también con, o sea, que quiere decir que hay ganadores en este acuerdo. Hay mucho, y decir también que eso ejemplifica mucho silencio. Es decir, ¿por qué el Partido Popular, por ejemplo, no está diciendo nada respecto a Mercosur, o por qué lo quiere dejar caer como un éxito, pero no un éxito? Mañueco el otro día se quejaba de Mercosur, pero me imagino que Feijóo no lo verá mal. Porque al final también las grandes industrias alemanas, por ejemplo, van a colocar sus coches que... Quiero decir, todo esto, ¿por qué de repente se ha acelerado? Pues porque al final Alemania lleva sin colocar sus coches o con un parón industrial bastante tiempo a raíz de pues las políticas verdes, los no contaminantes, y entonces ahora... Entonces, en lugar de coger y tirar abajo todas esas políticas verdes que están arruinando la industria europea, lo que hacen es, llegamos a un pacto con Mercosur para que así los alemanes puedan al menos vender algún coche por allí en Argentina, y a cambio hundimos a todo el sur de Europa, a todo el sector agrícola, ganadero, Luis, etcétera, trayendo productos desde allí que no tienen los mismos controles, etcétera, etcétera. Es muy importante que la audiencia se entere del contexto de este acuerdo nocivo, perjudicial y cuasi diabólico de Mercosur. Es que la Unión Europea un día decide unas políticas verdes que destruyen nuestro campo, y luego decide unas políticas verdes... Nuestro campo y nuestra industria. Sí. Pero en este punto de Mercosur, nuestro campo. Y luego decide unas políticas verdes que destruyen la industria europea en general: automotriz, farmacéutica, industrial, tecnológica o farmacéutica, no sé si lo he dicho. Sí. Entonces, de repente, la Unión Europea, como dice usted, en vez de quitar esas regulaciones y decir, joder, me estoy cargando la industria europea y el campo, busquemos cómo salvarla sin tocar mis regulaciones. Entonces, acuden a Mercosur, como decía Víctor, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, un mercado virgen de 260 millones de personas, y dicen, oye, hagamos una cosa. Yo necesito salvar una industria. Claro, ¿quién estaba haciendo el lobby? Los países con más peso en Europa: Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia. Hacen el lobby para decirle a la Unión Europea, oye, es que nos habéis reventado nuestra industria, no podemos vender coches, no podemos vender tecnología, no podemos vender maquinaria, no podemos vender farmacia, haced algo. Entonces la Unión Europea se va a Mercosur y dice, oye, yo necesito aquí importar coches... no, exportar. Bueno, importar en Mercosur, sí. Pero sí, exportar desde aquí. Necesito inundar Mercosur con mis coches, con mis farmacias, con mi tecnología, con mi maquinaria. Y Mercosur le dice, vale, bien, porque yo de eso no tengo. Pero yo sí que tengo campo, y tengo carne, y tengo frutas, y tengo verduras. Hagamos una cosa, tú me inundas mi mercado de tu industria, de tus maquinarias, de tu tal, y yo te inundo tu mercado con mis frutas, mis verduras y mi carne. Y la Unión Europea vuelve y se sienta y dice, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, claro, pero si es que el campo es una actividad subvencionada, nos cuesta dinero, abandonen el campo, salvemos esto que representa más en el Producto Interior Bruto, y además el lobby lo está haciendo Alemania. No, venga, firmemos Mercosur. Entonces, ¿qué pasa? Que 4 países que quieren salvar su industria automotriz están reventando a Portugal, España, Italia, Grecia, que su actividad principal no es la manufactura o la maquinaria o la farmacia, sino el campo. Sí, el caso de Italia es un poco peculiar porque, claro, el norte es industrial, el sur es más de sector primario, y entonces ahí al final lo que ha hecho Meloni ha sido negociar, porque bueno, parte gana, parte pierde, patatín, patatán, pero al final ganan los fuertes, y España en Europa no es fuerte. A Portugal nos revientan. Y es verdad que también hay unos silencios medio cómplices en el mundo del campo propio español, porque es verdad que en algunos productos tipo los vinos de denominación de origen, los aceites y demás, también piensen en los productos que no tienen allí, pues podemos decir que puede que salga ganando en alguna parte, como todos los acuerdos estos. Al final la letra pequeña seguramente no se va a ganar. Denominación de origen Ribera del Duero, pues allí no se produce Ribera del Duero, con lo cual pues se va a poder vender mejor tal. Pero todos los productos sin denominación de origen, para abajo. Exacto. Sí, pero yo lo que quería, o sea, el que entiendan a nuestros oyentes que al final la Unión Europea cae constantemente en esta locura de querer legislar con, pues, por ejemplo, con mentalidad alemana, ¿no? Por ejemplo, con lo que nos ha afectado a nosotros en todo el tema de las presas y del agua que afecta al campo, de los trasvases, ¿no? Ellos al final, claro...
tú vas andando por Alemania o por Francia o por cualquier país de Centro Europa con esos ríos tan amplios, con caudalosos a cualquier época del año. Claro, ¿tú cómo desde allí vas a legislar pensando en Murcia o en Almería o en la zona del Levante español? Es imposible. O sea, porque tú tienes la mentalidad de que el río va lleno siempre. Entonces, claro, pues ¿cómo vas a ponerle puertas al río? Pues no tiene ningún sentido. Entonces, esto es caer en lo mismo, es volver otra vez a ver con mentalidad alemana, con mentalidad del norte de Europa, cuáles son sus problemas, y está claro que la agricultura allí, teniendo importancia, sobre todo, por ejemplo, en Francia, y por eso Francia al final ha acabado votando en contra, porque además también por cómo tienen la distribución de la propiedad, los agricultores franceses siguen teniendo bastante más poder al final, que aquí. Francia ha votado en contra porque se le han levantado los agricultores en casa, si no, exacto, también habría votado a favor. Sí, vamos, Macron iba a votar que sí, lo que pasa que han estado toda la Navidad los franceses dando guerra como a esta Moraleja, nación. el que no llora no mama. Moraleja, don Luis, la Unión Europea es una entelequia, es una unión de países con intereses propios, con intereses muchas veces contradictorios, y donde no se puede legislar con tabula rasa para todos, porque nuestro campo no es el mismo que el polaco ni el sueco, con lo cual no puede haber el Pacto Verde Europeo y vamos a hacer unas políticas de campo. Ya ves que nuestro campo no tiene nada que ver con el campo de Hungría. Bueno, fundamentalmente son los intereses alemanes. Claro, fundamentalmente hoy rige lo que manda Alemania. Y Francia. Y Francia, sí. Como cuando la guerra con Ucrania, que Alemania, que es dependiente del gas ruso, dijo, yo voy a volver a abrir mis centrales de carbón, mis minas de carbón. Y al que no le guste, me da igual. Y yo, joder, pero nos habéis hecho cerrar todas a nosotros en España. Bueno, ya, pero yo soy Alemania. No, pues no. O sea, lo que no tiene mucho sentido, como en la misma línea de siempre, al final es que siempre queda la sensación de que hay algunos países que, aun estando dentro de la Unión Europea, al final pueden hacer lo que les da la gana si las cosas no van por su lado. Y luego, en cambio, nosotros tenemos a nuestros políticos argumentando siempre que nos tenemos que comer lo que venga de Europa. Es decir, el argumento típico de Almeida o de típico político del PP de no, es que hay que poner zona de bajas emisiones porque me obliga Europa. O no podemos aumentar la producción de X materia prima aunque nos venga bien porque nos lo dice Europa. Entonces, toda esa línea siempre de porque lo diga Europa, que la gente en España asume con resignación, está demostrado que en otros países, si de repente se acaba el gas, pues podemos quemar carbón como si fuera esto China. Y aquí no hay ningún problema, a nadie le escama, nadie luego le corta las ayudas a Alemania que reciba. Entonces, es un poco esa sensación de que al final los perdedores siempre son los mismos y los que ganan siempre son los mismos. Entonces, que el campo esté en una continua derrota desde hace años. Pues y hoy Sánchez lanza el anuncio de que ante el tema de Mercosur va a lanzar un rescate al campo español. Primero, ¿para qué votas a favor de Mercosur? Segundo, ¿cómo que un plan de rescate? No, es que voy a poner suelo a disposición de los jóvenes. Que España no es un tema de suelo, que es un tema de competencia, que si las mandarinas valencianas valen 3 euros y las argentinas valen 90 céntimos la gente, porque encima nos habéis empobrecido, van a comprar las de 90 céntimos. Entonces saldrán los liberalongos y dirán, bueno ya, pero es que eso es el mercado, que no sé qué, ya, pero es que yo lo que quiero es que la mandarina valenciana valga 90 céntimos. Y lo valdría si no hubiera regulaciones laborales, regulaciones medioambientales, regulaciones de certificados, de impacto de género, de todas las cosas que se han inventado para encarecer nuestros productos. Exactamente. Y sobre todo que si asumes que esas legislaciones o regulaciones son necesarias por la Pachamama, cualquier argumento de estos que la gente de a pie no acaba de entender, ahora vas a decir que la naranja o la mandarina de Argentina no necesita esas regulaciones, que allí se puede explotar a los trabajadores y demás. Desde dentro de Mercosur han intentado colar ahí pues algunos argumentos de estos de pensar en un bien común falso, porque es irreal, de intentar obligar a los países de Mercosur a adoptar medidas de renovables, que se revisen allí las legislaciones laborales, pero claro, esto es lo de siempre. Apuntar ahí en un papel. En Paraguay las van a revisar. No, igual que los acuerdos que se han firmado con Marruecos, es decir, no, que el agua que utilizan para regar en Marruecos sea igual de limpia que la española. Bueno, pero ¿y va a ir allí un funcionario de la Unión Europea a medir el agua, va a revisarlo, van a cerrar contratos? Es lo de siempre, es imponer... Eso es injerencia internacional de la Unión Europea, ¿no? En la soberanía de las naciones. Va a mandar un Apache allí para llevarse. Una pregunta. ¿Por qué en España el campo no consigue levantarse a la francesa? Pues está silenciado, si lo hace, la estructura de la propiedad, ¿cómo? O sea, yo creo que como la mayoría de cosas en el régimen actual, está todo muy bien medido y muy bien comprado, pues igual que esa misma pregunta la podríamos hacer que tal y como está la situación laboral, porque la gente no se levanta, ¿no? Entonces,
sea, sin yo despreciar o desmerecer el trabajo durante todos estos años de las grandes asociaciones agrarias, es verdad que están bastante conchavadas con el poder, igual que muchos sindicatos grandes están a la línea de lo que diga el poder. Entonces, más allá del asociacionismo, y también yo creo que influye el envejecimiento del campo, que es un poco la línea con, luego si lo queréis comentar también, del tema de lo de las placas solares. Al final el agricultor, que tendrá de media pues unos 50 y pico años, está pensando más en que, uno, que su hijo no se meta a eso, porque está él sufriendo las consecuencias para no meterse a eso le tiene que pagar la universidad, con lo cual no puede rechazar las ayudas que le dan. Exacto. Entonces es una sensación primero y también luego de propiedad. Es decir, España es verdad que no tiene también porque se lo han ido cargando, pero no tiene como una distribución de propiedad como puede tener la francesa en el campo, en el que el francés tiene una propiedad media y sí que es verdad que siente pues que tiene un poco más de poder que aquí, que es o grande o muy pequeño. Entonces, porque quiero decir, las grandes producciones o grandes terratenientes que les puede afectar el tema de Mercosur, saben que por un lado o por otro van a sobrevivir. Y el pequeño cada vez es más pequeño y cada vez hay menos. Entonces, pues al final es muy complicado movilizar a todo ese pequeño agricultor, que lo que te digo, en general está pensando en a ver qué tengo de jubilación y que mi hijo desaparezca. Como dato, en el sector agrario desaparecen 7 autónomos cada día. Claro, es capacidad de aguante. Los franceses, porque son más ricos que nosotros, a lo mejor pueden estar un mes levantados para presionar al gobierno, pero es que los nuestros viven al día. Y si yo hoy no cultivo, mañana no cobro. Claro, que no puede estar con el tractor. No pueden estar con el tractor un mes parados. ¿Por qué? Porque nos han empobrecido. No, y que bueno, cuando pero no hace falta... A tu pregunta, porque son menos libres. Pero no hace falta estar con el tractor un mes parado. O sea, digo yo que se pueden turnar para, oye, vamos hoy 1000 al ministerio y mañana otros 1000 o 500 o 100. Sí, sí, pero el campo muchas veces está todo encadenado en una economía de escala, ¿no? Donde tú produces lo que yo necesito y luego te lo compro a ti, entonces tú no puedes pararte, pues entonces yo a quién se lo compro. Pero cuando se han hecho movilizaciones masivas que se han hecho de tractoradas por Madrid y demás, hubo varias convocatorias importantes, al final es lo de siempre, quien convoca es también quien luego negocia. Entonces hay siempre la sensación de lo que decía antes, de que mucha asociación grande pues luego tiende a pactar con el gobierno un silencio por migajas, y normalmente esas pulsiones que tiene la gente, incluso que vamos, yo he estado en varias de las manifestaciones allí in situ con la policía delante, y a la gente le sale rabia y está enfadada. Si es que eso no, o sea, no hay que pensar como que la gente vive esto con pasotismo, pero claro. Sí, pero que tienen muy difícil movilizarse. Aparte de que es eso, de mantenerlo y de que el eco mediático se mantenga en esa misma línea, y que sobre todo al final viven de vender a grandes superficies, porque ya los mercados también están desapareciendo. Entonces, no sé, si las grandes superficies también te presionan, pues es lo que hay. Yo, hablando del eco mediático, ¿cómo han conseguido doblarle la mano a Macron los agricultores franceses? Pues con eco mediático. ¿Cómo han conseguido el eco mediático? Pues a base de hacer cosas que tienen repercusión. Por ejemplo, llevar una cosa de estas con la que se abona el campo y llenar de mierda la fachada de los ministerios, ¿no? Es decir, al final, pues es triste, pero o hacen protestas sonadas o... Claro, pero también en parte, por ejemplo, una cosa de cómo funcionaría aquí en España eso rápidamente. Tú llenas de estiércol el Ministerio de Agricultura y al día siguiente el agricultor que ha llevado su camión está empapelado, pero a otro nivel. Es decir, probablemente Hacienda, la Policía Municipal de Madrid, o sea, todas las instituciones... Peor aún, el delegado de Equidad de Género que va a inspeccionarle a ver si tiene una cuota de gallinas. Entonces, ya te digo yo que a ese se le quita las ganas de volver a hacerlo, y los de al lado dicen, yo no voy a caer en el mismo error, y sobre todo no hay un trasfondo de un asociacionismo o de un fondo común que vaya a proteger, en este caso, pues al que ha cometido pues un acto de vandalismo, podríamos decir, y lo mismo pasa también a nivel pues laboral, quiero decir, si es que al final es todo el rato lo mismo. El poder tiene las maneras de silenciarte o de apaciguarte con diversos métodos. Vamos, también puede ser mediático. También vimos que en paz descanse el pobre agricultor que estuvo la valentía de salir a hablar. Sí, machacaron, y lo machacaron. Es que al final es muy duro, y lo que decía también Julián, al final
el campo vive al día. Yo he hablado con agricultores que incluso para darles un premio por la labor que hicieron durante los fuegos de este verano. Dice, no me des el premio que me hundes, ¿no? No, al revés, era, no me des el premio que mañana tengo que labrar. Entonces, quiero decir que hasta ese punto llega. No puedo ir a que no me lo puedo diga ir, porque no puedo ir mañana porque si no mañana nadie labra el campo por mí. Entonces es esa constante lucha de intentar tener voz en un mundo que es bastante complejo. Pues no lo sé, pero teniendo en cuenta que ahora la tecnología permite formas novedosas de protesta, yo creo que le tendrían los agricultores que dar al caletre, y si hay problemas para poder manifestarse por miedo a las represalias, porque no pueden dejar el campo, pues yo qué sé, encontrar otras formas creativas de hacerlo, pero o haces ruido o el gobierno, tenemos un gobierno que está dispuesto a vender España a cachos y que no le importa sacrificar el campo para beneficiar a la industria alemana, si se lo ordena von der Leyen, y tenemos un líder de la oposición que, como es del partido de von der Leyen, pues tampoco va a mover un dedo para evitar eso, ¿no? Con lo cual, pues los agricultores tendrán que pensar qué forma tendríamos de protestar usando, yo qué sé, las nuevas tecnologías para poder llamar la atención del mundo y para poder doblarle la mano al gobierno español y al principal partido de la oposición española. Don Luis, de protestar y votando. Porque solo Tiene usted Vox razón. ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia para paralizar esto. Que, por cierto, eso para que el Parlamento eleve la cuestión prejudicial al TJUE, tiene que ser votado en el Parlamento, con lo cual el Partido Popular se tiene que mojar a ver qué opina de esto. En el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo. Bueno, pues vamos a ver qué demonios pasa con eso. ¿Cómo está la situación del campo en Aragón? Porque Aragón tiene elecciones el 8 de febrero. Pues igual que en el resto de España, yo creo. O sea, otro de los puntos que Aragón tiene bastante conflictivo, sobre todo el campo, es, por ejemplo, la llegada masiva no solo de las renovables, con los aerogeneradores, con las placas Forestalia fotovoltaicas y tal, sí. y todas las empresas de los amigos del gobierno, exactamente, sino que también, por ejemplo, un tema que está bastante silenciado, porque no quienes lo manejan también mucho dinero, que es el tema de los centros de datos. Es decir, de repente hay una masiva inclusión de centros de datos en toda la zona de Aragón, porque está el Ebro, básicamente, porque los centros de datos necesitan muchísima agua. Y entonces, esto es lo de siempre, si tú pones un centro de datos al lado de 4 explotaciones agrarias, el agua es el que hay. Entonces habrá que decidir si el agua es para el centro de datos o el agua... Pero en teoría se supone que el agua en el centro de datos es para refrigeración. Con Sí, lo cual, pero se tiene que final, desviar. Sí, pero al se final tiene que desviar. las puedes devolver al río más adelante. O sea, ahí no veo el problema. Bueno, pues en general molestan bastante los agricultores de las zonas también, porque vamos, está sucediendo continuamente. Y entonces luego también la parte de las... energías renovables es lo mismo. Aprovechas que el agricultor está en una situación casi desesperada, de pues eso, si no está a punto de jubilarse o quiere calcular una pensión, o lo que decía Julián antes, de pensar en que su hijo tenga un futuro mejor que el campo, que no tiene por qué ser así muchas veces, el abandonar el campo sea un futuro mejor, pues tiendes a delegar, o sea, alquilar tu terreno. Igual pues, estamos para que... como en las películas aquellas americanas donde está el terrateniente intentando que el viejito venda su tierra, y entonces aprovechan, machacan por todas partes para que al final venda a bajo precio. O sea, eso están haciendo ahora. ¿Os acordáis de la película Estas Bestas, esta película española, que al final llegaban ahí lo de los molinos, y que los españoles, los gallegos, no tenían un duro, y decían, me quiero alargar la vida, irme a la ciudad, y al final el que no vendía era el francés, claro. Que tenía la conciencia y un poquito de dinero, ¿no? Y tenía voy a hacer mis tomatitos aquí, tal y cual. Sí, yo creo que... Pero lo del campo, aparte, a mí me parece... O sea, lo que has contado es que es impresionante. O sea, por un lado, les imponen la ideología que arruina el campo, y luego les imponen los acuerdos que... En vez de quitar la ideología. Sí. Voy a mantener la ideología y a ver cómo le damos salida a esto. O al menos exigirla. Mínimo. Es decir, que si te la crees,
exígesela al de enfrente. Eso Es tiene- decir, lo mínimo que yo digo. O lo Yo que no quiere digo la Unión que- Europea es contaminar esos países con el CO2 de los coches. Es que no entiendo muy Es bien que por esto qué tiene- los coches se pueden vender allí y no aquí. Ah, porque la atmósfera es distinta. Claro. aquí que aquí. Pero eso tiene un impacto luego, pues, vamos, que es de cajón, por un lado en la soberanía alimentaria del país y por otro lado en la vertebración de nuestros espacios naturales y la vida local. La vida local, los ayuntamientos, los municipios. Entonces, esta cuestión es que no se habla nada en España. Es un tema que yo creo que hay que incidir por ahí, la verdad. Tenemos que... porque... Bueno, qué panorama, qué panorama. ¿Les extraña a ustedes que la ministra de Asuntos Exteriores europea, Kaja Kallas, haya dicho anteayer en una reunión con los líderes parlamentarios del Parlamento Europeo que este es un buen momento para empezar a beber? Dice nuestra ministra de Asuntos Exteriores. No me extraña, están deprimidos los progres con Donald Trump. En fin, no se dé usted a la bebida, doña Calla. Dimita mejor, lárguese a su casa y así vive tranquila. Yo creo que ya bebía, ¿eh? Kaja Kallas. Pues, no me extrañaría, yo que sé. En Bueno, fin. una copita de vez en cuando tampoco. Hombre, yo creo que está acreditado ya que... ¿Sabéis sí que no me extraña, don Luis? ¿El qué? Resulta que el Tribunal Constitucional ha castigado al Partido Popular en Madrid por la mayoría absolutista, que no absoluta, de la que ejerce en la Asamblea de Madrid. Lo he contado aquí muchas veces, pero el Partido Popular a puerta cerrada veta la acción de control de los grupos parlamentarios al gobierno. Entonces, cuando registras iniciativas, el Partido Popular, ¿cómo puede ser? Bueno, porque llevan 50 años con estas mañas. Entonces, cuando los grupos de oposición presentan iniciativas, los criterios que deberían ser formales de la mesa de la Asamblea para que una iniciativa se pueda llevar a cabo o no, es decir, cumple los artículos, cumple el formato, cumple tal, le resulta que la mesa la han politizado y ahora decide con criterios políticos si esa iniciativa se tramita o no. Y entonces, a puerta cerrada, en la reunión de la mesa, descalifican las iniciativas de los grupos y eso no se puede preguntar, eso no se puede registrar, eso usted no tiene derecho a tal. El Tribunal Constitucional acaba de decirle a Ayuso que eso no se puede hacer, que eso es vetar el control y el ejercicio libre, democrático y representación de los ciudadanos, y hoy Vox ha presentado también un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para otro clavito en esa mayoría absolutista de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid. Lo tiene muy fácil, saldrá ella con sus boys detrás, esos señores que están detrás cuando ella habla, y dirá, esto es el tribunal sanchista, y la impugnación Bueno, es la pinza. Sí, el que os repartisteis con ellos, dices. Igual. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Prometían salvar el planeta y acabar con la pobreza. Un mundo perfecto, o eso nos hicieron creer. Hoy, el campo se ahoga, la industria se apaga, el trabajo se esfuma. En nombre de la igualdad, imponen ideología. En nombre de la justicia, control. Prometieron no dejar a nadie atrás y hoy, millones de españoles se sienten extraños en su propio país. Agenda 2030, lo que nunca te contaron. Jueves 15 de enero, 7:30 de la tarde, con Jorge Buxadé, José Antonio Fuster y José Ramón Ferrandis. Inscripciones tanto presencial como online, llamando al 91-616-2464 o enviando un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia.
Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, más del 60% de los adultos presenta déficit de micronutrientes que afectan directamente a su energía, a la concentración, a las defensas. En España, esa realidad se refleja en cansancio, en estrés. Frente a este problema, la ciencia aporta una solución. Mederi Max, de Mederi Nutrición. Un complemento alimenticio avanzado con más de 25 vitaminas y minerales esenciales. Su fórmula incluye bisglicinato de magnesio, fundamental para el rendimiento muscular y nervioso, vitamina D3, que es clave para la inmunidad y la salud ósea, además de coenzima Q10, colina, inositol y L-leucina, que son ingredientes esenciales para mantener la salud. Con aportes de vitaminas como la B1, B2, B12 y la vitamina E, Mederi Max, además, no solo sostiene tu energía, sino que apoya la claridad mental que exige un ritmo de vida acelerado. 3 cápsulas al día, una fórmula completa, una decisión inteligente. Mederi Max, energía, mente y salud en equilibrio. Puede encontrarlo en mederinutrición.com. De hecho, se lo vamos a recomendar a Kaja Kallas, la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Hombre, tómese un Mederi Max en vez de darse a la bebida, señora. En fin, bueno, ustedes por $100.000 venderían su parte de Groenlandia, sí, ¿no? Y por $1 millón la venderían, les pone Trump sobre la mesa $1 milloncito de dólares y dicen ustedes, pues me incorporo a Estados Unidos. $1 millón me vendo yo y a mi parentela. Luis, yo, aunque fuera gratis, prefiero estar hoy en día, hoy día y siempre, bajo el paraguas de Estados Unidos que bajo el paraguas de la Unión Europea. O sea, que aunque fuera gratis. Yo, en fin, hubo un tiempo en que pensaba que Europa pues era una cosa que estaba muy bien, esperanzadora y esas cosas. Y ahora la verdad es que se ha convertido en una cosa opresiva, pedorra, donde cada día te despiertas y dices, a ver, ¿de qué nueva manera me van a empobrecer o qué nueva libertad me van a quitar estos tíos que se creen con derecho a regularnos hasta el color de los calzoncillos, ¿no? Con lo cual, sí, efectivamente, yo también prefiero que invada Trump ya de una vez Bruselas, lleve prisioneros a Guantánamo a todos los burócratas de la Unión Europea y se haga con el control de la política aquí, ¿no? En fin, me van a poner a parir, pero me da igual, o sea, Trump, por favor, invádenos ya de una vez. Eso lo dijo este hombre, Fran Rivera, en un vídeo muy gracioso, que dijo, joder, mi cumpleaños, yo quiero dar las gracias a Trump por el regalo que me ha hecho, pero señor Trump, mire para acá, mire para acá, mire para acá. También le pusieron. Ah, bueno, se refería a que a ver si detenía también a Pedro Sánchez. Hombre, ¿no? claro. O sea. No, yo quiero que nos invada, nos incorpore. Con boots on the ground. Yo me voy a explicar porque alguno me ha dicho, pero bueno, usted no es partidario de que los hispanos... Yo soy partidario de la restauración del Imperio Español. Creo que el futuro va en esa dirección. Creo que hubo fuerzas geopolíticas que aprovecharon a traidores asquerosos en España y en las provincias españolas del otro lado del Atlántico, de ultramar, para reventar lo que era pues posiblemente uno de los imperios más benévolos, más humanos de toda la historia de la humanidad. Entonces, pues yo creo en la restauración del Imperio Hispánico y por eso me gusta Trump y me parece muy bien su doctrina de América para los estadounidenses, porque si todo el continente americano se hace al final estadounidense, ¿qué va a pasar? Pues que en la vida lo que manda es la demografía, con lo cual Estados Unidos acabará siendo hispano, así que restaurará el imperio de dentro. Sí, señor, restaurará el Imperio Español con capital en Washington, pero Imperio Español, porque al final terminarán todos hablando español. Y yo quiero que España se incorpore como 51º estado a ese embrión del futuro Imperio Español renacido. Don Luis, un detalle. España, para combatir a la leyenda negra, hoy le vamos a dar a todo el mundo. España extrajo de América 180 toneladas de oro en los 3 siglos que duró su presencia en América. A Maduro le encontraron 113 toneladas de oro en Suiza.
Maduro tenía la misma cantidad de oro que lo que el Imperio Español extrajo de América en 300 años. Eso lo tiene la cajita del tocador la señora de Maduro, vamos. Bueno, pero hablábamos de Groenlandia. ¿Ustedes venderían Groenlandia entonces por 1 millón de euros a cada uno? Si fuéramos groenlandeses. Sí, claro. Yo vendería Groenlandia siendo español, porque como no es mía... Pero es que mi dinero con el que quiera. No, pero si fuera... Yo entiendo que los daneses, que también piensan, bueno, como dijo Trump, que parece que dice tontería, dice, pero bueno, que llegaran 2 barcos allí, no sé qué, en su momento, no quiere decir que eso sea de Dinamarca. Igual que dijo, bueno, que esté la OTAN ahí tal igual, no es lo mismo que tengamos la propiedad. Las cosas no se cuidan igual, ¿no? Yo entiendo que los daneses hagan lo posible por mantenerlo, y entiendo que Macron, en su delirio, pues mande las tropas allí. Yo creo que en este caso, como en general... O Feijóo y Sánchez igual pactan el envío de Sí, tropas no a Ucrania, sino a Groenlandia. Yo estoy deseando que los hijos del régimen vayan ahí a luchar. A interponerse entre los groenlandeses y un oso. Y nos dirán a las personas razonables, sensatas e informadas que hemos escrito sobre Trump, nos dirán, ¿ves que están matando españoles y pingüinos europeos? Pero hay alguna razón de mucho peso que tiene Estados Unidos, y que yo creo que al final se va a acabar imponiendo, y es que ahí están merodeando los rusos y los chinos. A mí hay una cosa que me causa una ternura infinita, que son aquellos que todavía, inasequibles al desaliento, intentan mantener vivo el espíritu europeísta y dicen, pero bueno, ¿cómo os puede parecer bien lo que hace Trump con Groenlandia? Y si mañana quisiera hacerlo con Canarias, y si mañana quisiera hacerlo con Melilla... Y digo, pero chicos, que hemos tenido un ataque a nuestra soberanía de 3 pares de narices en 2017, Cataluña. ¿Qué dedo movió Europa para ayudarnos? 0 peloteros, y el golpista ha estado viajando por toda Europa libremente durante años y nadie nos lo ha mandado de vuelta a España. ¿Qué dedo han movido por mí los daneses cuando he tenido un problema en Cataluña? ¿Ninguno? Pues yo voy a mover ¿Qué dedo ha movido el Mercosur para defender el campo español? ¿Ninguno? O sea, yo la verdad que por un lado de la parte de Trump, yo creo que como siempre hacen sus negociaciones, que al final yo creo que esto es una negociación totalmente, que la gente pues se la toma, yo creo que como... O sea, parece que no conocen a Trump, yo creo, ¿no? Entonces, siempre negocia máximos, ahora mismo parece que va a invadir la isla. Yo en realidad creo que pues, al final es lo que decía Paco, al final el punto del Ártico es un punto clave, geoestratégico, pero también de tema de petróleo, de tierras raras. Claro, o sea, es un punto que tiene todo el mundo ahora mismo en mente, y entonces, claro, si no pones el ojo tú, pues lo pondrá el de al lado. ¿Que eso implicará la negociación tal y como está yendo a que acabe bajo soberanía americana? Yo sinceramente creo que no, pero que a lo mejor pueda aumentar el número de bases en la zona, o que se dé prioridad a que los barcos, las rutas que dependen ahora mismo de Groenlandia, tengan prioridad los petroleros americanos, pues quizá vaya por ahí. Entonces, siempre negociando a máximos, Trump pues consigue bastante más que como negocian a mínimos nuestros dirigentes. Y una de las cosas que más gracia me ha hecho de este tema es que salía Alemania, creo que Francia y no sé qué país más de Europa, que decían que iban a preguntar en la OTAN que en caso de invasión que cómo responder, ¿no? Que en caso de invasión de Estados Unidos a Groenlandia, ¿cómo iba a responder la OTAN? Claro, es como, o sea, que no sé, o sea, no sé qué mente... Ni la Unión Europea, es que ni en eso pinta. Es que yo creo que aquí se da una diferencia en estos diálogos, desde un punto de vista... O sea, la retórica de Trump puede ser como demasiado llamativa, pero está en relación con los medios de Estados Unidos. O sea, Trump puede hablar así porque tiene esos medios, pero por un lado habla Trump con un realismo desarmante, y por otro lado hablan todos estos demagogos europeístas. Entonces es como si estuvieran hablando 2 épocas, ¿no? La realpolitik y la nueva politik, o adultos y personas que te quieren vender una moto averiada, ¿no? Entonces dice, bueno, pero es que no lo veis la evidencia de las cosas. O sea, entonces, nadie quiere que Trump llegue hasta las Canarias, bueno, pero llegará donde tenga que llegar, y la única manera que tendremos nosotros en algún momento de plantar cara, si es que se trata de plantar cara, porque yo creo que se trata ahora de tener prosperidad, es primero asegurar el país, segundo asegurar a la población española, que haya prosperidad, que tengamos buena educación, y luego una proyección europea
hispanoamericana en consonancia. Y anda que no estamos lejos. O sea, nuestra realidad es el principio de ordinalidad catalán. Y lo que dijo García Paje ayer, muy bien dicho, cualquier español puede ser detenido salvo Puigdemont, lo que decís antes, no me he acordado. Esa es nuestra realidad, es un país que no se tiene en una crisis galopante, con una crisis de población tremenda, una crisis de vivienda, y entonces te escuchas a gente decir que tenemos que plantar cara soberanamente a Trump, pero qué locura. Pues porque precisamente mientras le plantamos cara a Trump, no le plantamos cara a todos los problemas que aquí están, si es lo de siempre. Mientras defendemos la soberanía de Groenlandia, vendemos nuestra soberanía, como decía Margallo, hay que ceder toneladas de soberanía a Europa. Yo lo siento, pero es que ya me desahogo. Hay una organización, por ejemplo, claro, en los medios tradicionales, o sea, salvo esta isla, en los medios tradicionales no te puedes meter ni asomar. Te vas a internet. Y hay una asomada preguntándole a Abascal que qué pasa con Groenlandia. Pero bueno, pero ¿qué quieres? ¿Que Abascal vaya a declarar la guerra a Trump? ¿Pero de qué estáis hablando? O sea, lo mejor que se puede hacer es tener una política de conocimiento, de colaboración, de ciertas alianzas, y lo mejor que se puede hacer es aprender de Trump y aplicarlo aquí. Son unos argumentos, estamos rodeados de... Pero claro, hay gente que también le parece muy mal que Trump... A mí es la misma gente que cuando Trump empezó con lo de la política arancelaria, te publicaban sesudos artículos explicando cómo eso iba a hundir las expectativas electorales de Vox. Oiga, pues menos mal que hundió sus expectativas electorales, porque si no, saca 400 de los 350 escaños del Parlamento. Pero es gente que por un lado están vendidos a Alemania, o por otro lado no les importa que lo haga China o que lo haga Rusia. Mucha gente esta que te habla, y yo tampoco es que sea un anti-Putin, pero es que realmente hay gente que mueren personas en Ucrania y eso no les importa. Ahora, como muera un pingüino en Groenlandia, tú ya verás la que nos van a dar. Entonces, es inaceptable. Entonces, por uno y por otro, hay unas retóricas que hay que ir poco a poco luchando contra ellas en la más completa soledad, porque es que la verdad es que salvo esta isla y poco más. Y la cuestión de Groenlandia, lo que nos tiene que yo creo que la tenemos que ver en el sentido de madurar, de ver cómo es el mundo. Esa es la situación. No de ir como Macron, vamos a ir a defender a Groenlandia de Estados Unidos, pero qué tontería, ¿no? Madurar es lo que le pasó a Maduro. Exacto. Pues mira, es un título maravilloso. El mundo madura. Claro. El mundo madura, ya está. Pero al final es eso, mientras se reunirán 4 a firmar un manifiesto por la no invasión o adhesión de Groenlandia, Trump, si quiere, manda a sus tropas y ejecuta política realista. Entonces, es ese mundo en el que vive la gente de hemos conseguido echar a Maduro o hemos hecho demás con política de manifiesto, de reunión aquí, reunión allá, pero la realidad es que si te estás enfrentando al ejército más grande del mundo y decide o deja de decidir, pues es que tú no vas a entrar en su eje de preocupaciones. O sea, lo que haga lo hará. Tú te tendrás que adaptar. Que es duro asumirlo para algunas personas, bueno, pero en esas estarán Xi Jinping o Putin preocupados, pero que el último politicucho de Europa esté pensando en que le puede hacer frente a las grandes potencias cuando no es capaz ni de respetarse internamente dentro de una asociación de 27, pues es que no, volvemos a lo mismo, no es realista. Peor. Entonces no es creíble. Peor, el gobierno de España no es capaz de poner de acuerdo a 17 comunidades autónomas, claro, sí, ahora sí le quiere hacer el frente a Trump. Una cosa importante, porque la gente probablemente se esté preguntando, vale, puede haber posturas de sí de Groenlandia, no Groenlandia, pero la pregunta, ¿por qué Groenlandia? Y sin entrar a valorar si está bien o no, creo que es necesario responder. Y es que la gente muchas veces está viendo el mundo como un mapa, pero es que el mundo es un globo. Y Groenlandia está a 1 hora de Rusia. Pues ya estás dando, pues anda que no estás dando tú ya. Te va a decir la gente, pero no era plana la cosa. O sea, es que nos metemos en unos temas muy complejos. Groenlandia está a 1 hora de Rusia. Groenlandia es un punto estratégico para Estados Unidos y defender la soberanía de Occidente en el sentido de ponerle un portaaviones a Rusia a 1 hora. 2, poner un escudo antimisiles para Occidente como el que tiene en Polonia y en Turquía. 3, volverle a ganar la guerra armamentística o la guerra fría, la guerra de IA y la guerra de coches eléctricos que tiene Occidente o Estados Unidos con China, porque Groenlandia está lleno de tierras raras que necesita China y que está explotando para poder adelantarnos económicamente. Y no solo eso, no es que Trump un día se ha despertado y ha dicho en plan Napoleón, me voy a tomar Groenlandia. Groenlandia no solo está a 1 hora de Rusia, es que además Groenlandia sitúa a Estados Unidos a muy poquita distancia de la propia China. Claro, ¿es? Mirando el globo desde arriba se ve perfectamente. Y a nosotros, Europa, o sea, quiero decir, es un tema, o sea, es, valga el chiste, un punto caliente ahora el
el Ártico. Y bueno, pues son realidades geopolíticas que nos exceden muchísimo, pero yo un ejemplo de, por ejemplo, de retórica de engañabobos es cuando sucede lo de Maduro y entonces sale Cayetana Álvarez Toledo, que es la única persona que me puede hacer a mí pro iraní, porque es que cuando sale hablándole a Irán casi me hago yo ayatola, porque dice, chico, de verdad. Y dice, pues señor Trump, esto no sé qué, María Corina ya. Hombre, si ponen a María Corina ya, se la piolan. Le pasa lo de Irak. Se la piolan en nada, pero ¿qué estás diciendo? Pero igual, aparte, ¿quién eres tú para decirle a Trump que... Es que ¿Fuiste tú a por Maduro? No, pues cállate. No, pero es que son cosas, yo creo que empezar... Es curioso que lo llamado populismo, el populismo sea lo que está hablándole a la gente como gente adulta, gente madura, realmente. Y que los contrapopulistas, los antipopulistas, como la señora Cayetana, que es muy conocida por eso y siempre ha defendido esa posición, le hablen a los ciudadanos como si fueran niños, tontitos, ¿no? Bueno, porque teníamos a la casta política europea instalada en un elitismo que da grima, o sea, es un punto de estar por encima del bien y del mal, que claro, lo del populismo siempre es el desprecio elitista a cómo habla el pueblo, ¿no? Entonces, al final es simple, tú estás dispuesto a hacer algo, que el otro día también salía Aitor Esteban diciendo que había que enviar soldados españoles a morir a Ucrania, ¿no? Y dices, pero tú estás dispuesto a mandar a tu hijo, ¿estás dispusto a ir tú a Ucrania? No, mandaría a Aitor Esteban, sí. Claro. ¿Eso incluye vascos o solo castellano manchego? No, decía españoles. Españoles. Claro, entiendo que Gudaris de Bilbao no, pero la cuestión es... siempre hablar desde un tono de desprecio o de alejamiento total, que es el punto donde están exactamente alejados de la realidad que vive en el día a día la población corriente y normal. Y es verdad que Trump, viniendo de esa élite totalmente alejada del día a día, al menos entiende cómo comunicarlo o cómo es el sentir de la población, y luego se llevan las manos a la cabeza cuando tienen éxito esas narrativas o esa manera de entender los problemas del día a día de la gente, que igual que pasa aquí en España ahora mismo. ¿Recuerdan ustedes aquel dantesco episodio de un pobre señor que estaba descargando un camión muy al principio de aparecer Vox, y entonces le entrevistó no sé qué periodista progre? ¿A quién va a votar usted? ¿A quién va a votar? Y entonces Ismael se llama. se dedicaron se dedicaron a ridiculizarle al pobre hombre y tal. Bueno, pues esa soberbia, que la comparte la izquierda y una parte de la derecha, la de que tiene el meñiquito extendido, pues esa soberbia es la que les está llevando a la destrucción, porque no se dan cuenta de que la gente normal lo que tiene es problemas reales, no inventados, y quiere soluciones reales, no quiere mandangas. Y entonces a la gente real, al que descarga el pladur, dicen, es que Trump quiere quedarse con Groenlandia, y dice, pues por mí como si se la folla a Groenlandia, me importa un soberano. Perdón. Don Luis, me regañó usted un día en directo por tardón. Y acabo de... Max. Necesito vitaminas, don Luis. Necesito vitaminas. Mederi Max, hoy no me lo había todavía tomado y por eso, perdón. Bueno, a ver si invocamos a nuestros queridos miembros del equipo. En fin, yo por $1 millón no vendería mi parte de Groenlandia, pero por 10 lo podría pensar. Además hace mucho frío, hace mucho frío. Con 10 millones te vienes a vivir aquí como un rey. A la Costa del Sol. Yo creo que Trump ha llegado a la reunión con los groenlandeses, que le han dicho, pero usted, ¿por quién nos ha tomado? ¿Usted quién se cree que somos? Y dice, no, lo que son ya lo sé, pero vamos a discutir el precio, ¿no? En fin. Entra en el estudio doña Carmen Carbonell. ¿Qué tal está usted? Pues don Luis, muy bien. Hoy concretamente les preguntábamos, como ya estaba usted diciendo en la tertulia, por el caso de Groenlandia. Les recuerdo la pregunta que lanzábamos concretamente. ¿Qué le parece que Donald Trump quiera quedarse con Groenlandia? Yo decía que había 4 opciones. La primera bien, la segunda mal. La tercera, algo así como que no lo tengo claro. Y la cuarta, no me importa. Yo soy muy indulgente generalmente, don Luis, con esas personas que dicen que no lo tiene claro, y menos indulgente con las personas que dicen que no les importa. Pero en este caso... entiendo que es una cuestión que les pilla un poco lejos y hay más de uno que dice que no les importa.
¿Cuántos? Concretamente un 16% dice que no le importa, voy de menos a más. Un 19% dice que no lo sabe, hay un 28% que dice que le parece mal y hay un 37% que está con Donald Trump y le parece bien que quiera quedarse con Groenlandia. Si le parece, don Luis, voy rápidamente con esos comentarios. En Twitter, David Pérez dice que le parece mal, pero añade: algo hay que hacer para que la isla no acabe en manos de los malos, y lo pone entre comillas, y que tenga que acudir posteriormente Estados Unidos al rescate. El problema es que Dinamarca no hace nada, los recursos no se explotan y la isla no forma parte de la Unión Europea. Yo no sé si eso de que la isla forme parte de la Unión Europea es bueno o malo, David, así que ahí lo dejo, porque nunca se sabe. Nuestro querido amigo Félix Alonso Además, Holguín... no forma parte de la Unión Europea por voluntad propia. Los groenlandeses no quisieron. Sí, pero que yo no sé si eso es bueno o malo. Tal y como está la Unión Europea, pues igual es hasta bueno que no formen parte de la Unión Europea, ¿no? En fin, ahí lo dejo y esa es mi opinión personal. Félix Alonso Holguín, que es un clásico de Twitter, dice: si Groenlandia no quiso integrarse en la Unión Europea, ¿qué nos puede importar su suerte? Allá ellos. Quizás sea mejor negocio estar con Estados Unidos que con la decadente Europa. Ya ven ustedes que Alonso Holguín es de mi cuerda, ¿eh? También piensa que lo de la decadencia de la Unión Europea no es bueno ni siquiera para Groenlandia. En las publicaciones de YouTube me encuentro con alguien que se hace llamar Odoayo, que dice: Dinamarca y sus políticas verdes tienen condenada a la población de Groenlandia a la miseria. ¿Acaso ellos no tienen derecho a decidir lo que quieren para su futuro? Europa y las medidas medioambientales, de las que han hablado ustedes en esta tertulia, y dice que todas ellas están rodeadas de mucho dinero y también de corrupción, han arruinado a los europeos. Lo que pasa es que los que viven enchufados a los medios de desinformación masiva no se han enterado. Y habla en este sentido este oyente a través de las publicaciones de YouTube de toda esa propaganda medioambientalista que nos llega desde Europa y que a veces es bastante perniciosa para el sector primario. Coscolet también en esas publicaciones de YouTube dice: mi opinión no es importante porque acabará pasando lo que quiera Donald Trump. Si alguien piensa que Europa tiene voz o voto, lo siento por él. Además, en caso de ser movilizado, me rindo a la primera de cambio. El único objetivo de un español decente es recuperar Gibraltar y poner freno a Marruecos. Otra gesta que ponemos aquí encima de la mesa, el tema de Gibraltar y de poner freno a Marruecos. Y termino con un comentario del chat de YouTube. ¿Cómo era aquella frase de José Bono, a quien Dios confunda, que decía que era mejor morir que matar, o algo así, hablando del ejército español, ¿no? Algo así dijo José Bono y tal, y luego son los mismos que dicen que tenemos que mandar allí a Groenlandia tropas para detener a Trump. Pero, tío, o sea, no defendemos con nuestras tropas el territorio español como para defender el groenlandés. No me toque usted las narices. Pues don Luis, termino con un comentario del chat de YouTube. Es Tweety1, que dice que Estados Unidos ya tiene base militar en Groenlandia. Claro, es un recordatorio que pone encima de la mesa y que en realidad pues vendría a extender un poquito esa base, un poquito más, y ya te has hecho con la isla. Bueno, tengo que ponerme la canción de los zombies de nuevo, aquella de Groenlandia que se llamaba. Y yo te buscaré en Groenlandia. ¿La recuerdan ustedes? Sí, ¿cómo se va notando ya la edad? Sí. Los trienios, ¿eh? Es una canción que habrá muchos oyentes que no conozcan. En Perú, en el Tíbet, en Japón y en la Isla de Pascua. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Un placer, como siempre. Gracias, don Julián. Como siempre, Victoria. Muchísimas gracias, don Víctor Garzón. Para que se vea que hay garzones, pues hombre, de bien, no todos son los hermanos Garzón, ni el juez Garzón. No procede usted ni de la misma zona geográfica. Bueno, el apellido la verdad que está bastante concentrado en zona de Salamanca, Ávila y demás, pero que yo sepa, no tenemos ningún vínculo sanguíneo cercano. Afortunadamente. Felicitaciones. Bueno, don Paco Santas Hughes, un abrazo a Micaela. Muchas gracias. Gracias. Venga. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere recordar que aquí en España se aprovechan hasta las mentiras. Buenos días, don Paco. Con toda sinceridad y cariño, abrazo a los que hacéis posibles este programa. Mañanas en Libertad. Y saludo a todos los telescuchantes. Vamos al turrón. ¿Mandamos o no mandamos tropas a Ucrania? Pregunta y dice Pedro. Y Feijóo se reúne con Sánchez.
Además, sin venir a cuento, critica a Santiago Abascal porque no se reúne. El líder de Vox no se niega a hablar con Sánchez. Que no, señor Feijóo. Santiago Abascal está dispuesto a discutir lo que haga falta, pero en el Parlamento, ante toda España, con luz, taquígrafos y testigos. Y como aquí los políticos de extrema izquierda están en otra cosa, pensando en sus votos, en su sillón, en vez de lo que hay que decir y de hablar de lo que pasa, empezando por la de Galapagar, es decir, Irene Montero, que no critica los crímenes contra mujeres en Irán, Afganistán, etc. Pero sí que hace de un presunto inocente un culpable y sataniza al músico español más internacional que tenemos, Julio Iglesias. En su día ya lo hicieron con Plácido Domingo, Nacho Cano, y no pasaron culpables, pero así desvían la atención sobre lo que ocurre. Y muchos pardillos hablamos de ese tema artificial y artificioso, y así no se comenta casi nada de lo que costará mantener a las instituciones libres de políticas partidistas, hoy radicalizadas, como el Tribunal Constitucional, Radio Televisión Española, el CIS o la Fiscalía, que sigue con Teresa Paramato el mismo camino diseñado por el juez prevaricador Baltasar Garzón, su señora Lola Delgado y el condenado Álvaro García Ortiz. Así no se habla de eso. En fin, mañana más y mejor. Punto final.